Qué gusto poder estar celebrando junto a cada uno de ustedes un aniversario más de la iglesia que comenzó hace 18 años y por la gracia de Dios sigue sosteniendo porque es de Él, por medio de Él y para Él. Hemos estado o sido edificados por las enseñanzas de nuestros hermanos. Ha sido un gran, diría yo, un gran privilegio el tener a nuestros hermanos Johnny y Edwin enseñándonos la palabra en Queens, en Bronx. Y seguiremos adelante. Nos sentimos complacidos también. Están los hermanos de Bronx, con el pastor Luis, que se encuentran aquí. Gloria a Dios por cada uno de ustedes. Nos da gusto tenerlos. Pastor Tony Campos, que viene desde Massachusetts. Seguidores de Jesús Boston, justo a su esposa, sus niños. Qué gusto tenerlos aquí. Bienvenidos. Y los hermanos de Queens, que también están aquí. Bienvenidos a todos. Somos una iglesia, una sola iglesia, y estamos como en una coalición de 4 iglesias junto con la de Boston que servimos juntos al Señor. De hecho, estuvimos con el pastor Tony en Massachusetts celebrando también su aniversario. Fue un gran tiempo, un gran anfitrión, un hermoso momento de edificación también para todos. Mis hermanos, hemos estado aprendiendo de la palabra. Estuvimos con el hermano, el pastor Johnny Mejía, creados para adorar a un Dios trino, haciéndonos ver cómo la adoración es algo que fluye de un corazón que ha sido renovado por el Señor. Tuvimos al hermano, el anciano pastor Edwin Rumaldo, que estuvo en una iglesia que adora a un Dios vivo, una iglesia que debe ser viva, que adore con espíritu y verdad a nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador. Y hoy el tema que se me ha asignado es adorando a un Dios con nuestra actitud y con nuestro carácter. Adorando a Dios con nuestra actitud y nuestro carácter. Y para ello vamos a estar viendo, o me voy a basar en Colosenses 3:12, que dice, nos ponemos de pies, por favor, honor a la palabra. La Escritura dice en Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Señor y Padre eterno, Dios soberano, Dios sublime, Dios santo, estamos aquí reunidos en esta tarde, agradecidos por la oportunidad que nos das una vez más como iglesia estar aquí, celebrando por tu gracia un aniversario más de la fundación de esta iglesia. Agradecidos por tu provisión, porque eres tú el que lo hiciste, Señor. Agradecido por aquellos fundadores de esta iglesia, Señor. Por aquellos que pusieron su cimiento en este lugar. Que tal vez no están con nosotros, pero que tú en un momento determinado usaste, Señor, para que esta obra surgiera y saliera adelante. Gracias por cada uno de mis hermanos actuales, aquellos que tú has añadido, aquellos que sirven, aquellos que estás usando, Señor, en la predicación de la palabra. Y que juntos, Señor, podamos ser edificados mutuamente, pero por sobre todas las cosas, que tu gloria, Señor, sea exaltada, Cristo magnificado y tu Espíritu Santo avivándonos en medio nuestro. Gracias, Padre. Pido de tu favor, pido de tu gracia, Señor, siempre para poder comunicarme a mis hermanos, Señor. Que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Como creyentes, si los fundamentos no están en su lugar, si la estructura básica no está en su lugar, si nuestras barreras en contra del pecado no están allí,
como cristianos las cosas no van a marchar de la manera adecuada, de ninguna manera. El cristiano o la cristiana que no tiene en cuenta su nueva identidad en Cristo, en un futuro se va a ver viviendo una vida que no es congruente con la profesión que él o ella manifiesta. Y cuando vemos este pasaje, Pablo presenta primero lo que es una base doctrinal, como lo acostumbra él a hacer mayormente en todas sus epístolas, como lo hace en Efesios, como lo hace en Romanos, que él ocupa una gran parte de lo que es cuestión doctrinal, lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, cómo Él por medio de Cristo y su obra nos ha traído a esa comunión con Él. A través de Cristo en la cruz, llevando el castigo del pecador y a la misma vez otorgando la justicia a ese pecador que se arrepiente, viene a Él para poder estar delante de la presencia del Señor. Pablo nos presenta todo eso a través de las epístolas. Pero también él señala lo que es la práctica en los creyentes, lo que es la vida de estos creyentes, cómo manifiesta a través de su vida esa teología que ha aprendido, que conoce, que es una realidad de lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Y el libro de Colosenses manifiesta eso. Los 2 primeros capítulos están basados en doctrina, pero los siguientes 2 últimos, que compone 4 capítulos de esta epístola, se basa en lo que es una vida práctica en el creyente. Una aplicación, una vivencia de lo que es esa persona que ha recibido la gracia salvadora. Y lo que vemos aquí es que muchas veces nosotros como reformados nos enfocamos en la doctrina, que es buena, que es necesaria, que es esencial. Pero de alguna manera lo tomamos de una manera desproporcionada, si lo pudiera llamar de esa manera, desbalanceada. Más en doctrina que aplicación y ética. Y de eso se trata esta enseñanza que vamos a ver hoy. Cómo adoramos a un Dios vivo a través de nuestra actitud y nuestra práctica, nuestro carácter. Pablo presenta una base doctrinal teológica. Y el gran problema de las iglesias no es la falta de recursos para hacer las cosas correctas, porque tenemos modelos, programas, sino que nos falta más parecernos, o si lo pudiéramos llamar, más conformarnos a la imagen de Cristo. Eso es la realidad. Hay muchos teólogos, muchos conocedores, muchas Biblias andantes, si pudiera llamarlo de esa forma. Pero hay muy pocos practicantes de eso que comunican, de eso que saben, de eso que tienen en su cabeza. Y se ha invertido mucho tiempo en estos modelos y programas, en sistemas, y se trata o se dedica poco tiempo a tratar con lo que es el carácter. No se considera el carácter, por lo cual nuestras acciones son hechas. Y Dios no nos da información solamente para satisfacer nuestra curiosidad o para ganar algún debate o alguna discusión. La Biblia nos da esta información para nuestra transformación, para que nos santifiquemos, para que tengamos una vida que sea cambiada radicalmente. Y la doctrina siempre debe señalarme un camino que conduzca a mi vida. Eso es lo que la doctrina tiene que hacer evidente en cada uno de nosotros. En los versículos que tenemos utiliza un lenguaje metafórico relacionado con el vestir. Con el vestir, al igual que lo hace como lo hace en Efesios y lo hace también en otras ocasiones. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. El libro de Efesios, casi en una forma paralela, pudiéramos decirlo, dice, vestíos del nuevo hombre. O sea que hay un mandato a tomar acción, a vestirnos.
Y como cristiano, ¿cómo tú te ves cuando tienes un espejo al frente? ¿Cuál es la imagen que ves frente al espejo? Y es una buena pregunta. ¿Cómo crees que luces? ¿Cómo te ves a ti mismo? No sé si alguno de ustedes tiene esos momentos extraños que se ve al espejo y dice, no me veo tan mal. No me veo tan mal. Pudiera ser mejor, pero no me veo tan mal. La imagen que se presenta aquí es de una persona, cuando Pablo habla de vestidos, de una persona que se cambia de ropa. Y nosotros en la mañana, cuando nos levantamos, después de tomar una ducha, eso sí, nos vestimos. Nos vamos para el trabajo. En algunos trabajos, cuando llegamos, tenemos que ponernos un uniforme, nos vestimos otra vez. Cuando salimos, terminamos el turno, nos ponemos nuestra ropa otra vez. Llegamos a la casa y antes de acostarnos nos ponemos las pijamas. O sea que vivimos en un constante vestirnos. Es una realidad. ¿Y cuántas veces guardamos en el closet ropas que están pasadas de moda? Ropas que ya no nos quedan bien. Ropas que están manchadas. Pero también hay ropas que aunque estén viejitas, así estén con una mancha de Clorox que a veces por error las esposas cuando le impregnan en la camisa. Pero de todas maneras nos gustan y no queremos salir de ellas. Tenemos ropas que son especialmente guardadas en un lugar del closet que es el que tenemos para ponernos con más agrado. O sea que es algo que nosotros usamos. Ropa que tal vez nos gusta mucho, pero que se ha manchado con algo. Pero necesitamos un nuevo vestuario. Sí. Y eso es lo que Colosenses nos... Tú tienes una ropa vieja que acostumbraste a usar, que disfrutabas usar, pero es tiempo de no usarla más. No usarla más. De la manera que tú vivías antes, ya no vivas más. Entonces nos quitamos las ropas viejas, que significa la vida pasada, las actitudes pasadas, todo aquello que hacíamos en el pasado, todo aquello que ofendía a Dios. Y nos ponemos de una ropa nueva, una ropa santa, una ropa de Cristo. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo está haciendo evidente que hay una vestidura vieja que está manchada, que está sucia, de acuerdo a aquellas cosas que están viciadas, cosas que cargábamos anteriormente. Y Pablo está diciendo, despojaos, quítense eso. Y es obvio que para nosotros vestirnos de ropa nueva, tenemos que quitarnos la vieja, no nos vamos a poner algo nuevo encima de algo viejo y sucio. Y Pablo nos está mostrando esto aquí. Y tienes que quitarte la vieja vestidura. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y de eso se trata. Hacer morir. No alimentar más, matar esas cosas terrenales que existían en nuestra antigua manera de vestir, en nuestro vestuario anterior. Hay que matarlo. Y cuando Pablo está hablando de esto, él no está hablando de algo literal en cuanto a suicidarse o alguna cosa de esas. Él está hablando en el sentido de aquellos deseos malos. Aquellas cosas que afectan el corazón, aquellas cosas que atacan directamente nuestras intenciones, aquello que sale de nuestro corazón, que fluye efectivamente y nos conduce a accionar, tal vez de la manera incorrecta. Y Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles. Y cuando Pablo le dice esto a Timoteo, esto significa huir. Esto significa correr. Esto significa salir huyendo.
Y es precisamente lo que hizo José cuando en Egipto se vio tentado por la mujer de Potifar, que aún ella teniendo sus prendas en la mano, él salió corriendo desnudo. Él no sucumbió, él huyó. Y precisamente eso es lo que se manifiesta aquí, esa es la solución, huir. Alguien dijo una vez, el trayecto más largo que alguna vez tomes tiene 18 pulgadas, que viene de la mente al corazón, de la cabeza al corazón, donde tú te mueves, donde está la parte de tu pensamiento y se mueve a tu convencimiento. Pero yo sé que hay ciertas verdades, ciertos hechos, pero ahora se convierten realmente en una parte de mí. Y yo verdaderamente las creo. Eso es lo que está en nuestra cabeza que movemos al corazón. Vamos a hablar en el sentido de nuestra fe, por ejemplo. Entonces lo que necesitamos es que una vez esto está en tu corazón, tiene que moverse a tus pies. ¿Por qué? Porque de esa manera entonces nuestra teología tiene que convertirse en acción. Tiene que convertirse en acción. En acción. Y eso se refleja en la vida práctica, en el testimonio de vida. En el testimonio de vida. ¿Y por qué debemos actuar decisiva e intencionalmente? Porque tus acciones se pueden convertir en hábitos. Esos hábitos se convierten en adicción. Y esa adicción se puede convertir en un estilo de vida. Sí. Por eso Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y mire aquí que después de que Pablo está hablando de aquella obra que ha realizado Dios por medio de Jesús, el Espíritu Santo en nosotros, que es una obra bilateral, una obra monerguista, la salvación que es otorgada por Dios, aquí nos hace ver que nosotros como salvos por la obra de Dios necesitamos accionar, necesitamos hacer cosas que nosotros decisiva e intencionalmente debemos movernos a hacer. Él dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados, y esto es un mandato, está en imperativo del viejo hombre. Y esa es la corrupción pecaminosa. Eso es todo aquello que arrastrábamos anteriormente. Todo aquello que tal vez por alguna razón de pronto se ha quedado impregnado en aquella ropa que estamos usando en este momento, metafóricamente hablando. Todas aquellas cosas que tal vez sin pensar están guardadas dentro de un bolsillo de su camisa, su chaqueta o su pantalón. Despojados de la vieja manera de vivir. Dice que está viciada conforme a los deseos engañosos. Tu viejo hombre está manchado. No te luce. No te queda bien ya más. Ya eso no va de acorde con tu nueva manera de vestir. Con lo que debes vestir en este momento. Ya eso viejo no te queda, no te sirve. Mira esos viejos comportamientos como vestiduras sucias. Esas viejas actitudes como vestiduras sucias, manchadas, rotas que necesitan cambio. Colosenses 3:5. Y Pablo nos dice aquí que debemos quitarnos, ya de una manera literal, dice, quítense los vestidos de la fornicación, todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Si podemos analizar estos puntos que nos marca aquí, es posible que todavía estuvieran impregnados en tu nueva vestimenta. Y él continúa diciendo, el versículo 8 de Colosenses 3, desvístete también de ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. La persona pudiera decir, no, pero pues yo no ando en cuestiones de inmoralidad sexual, ni eso que tiene que ver con pasiones desordenadas, malos deseos. Pero ¿qué tal de esto?
Está diciendo de ira, enojo, blasfemia. Y yo creo que no necesitamos explicar cada uno de estos términos, los entendemos correctamente. Palabras deshonestas, palabras vulgares, palabras ofensivas. Y el versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea que Pablo da a entender que haber sido ya despojados por la obra del Señor de estas cosas, da a entender en el imperativo que él manifiesta que esas cosas posiblemente siguen allí, están impregnadas de la ropa, no se han quitado. Entonces lo que hay que hacer es quitémonos las ropas viejas, hay que botarlas. Esas ropas de pecado, esas ropas de vergüenza, esas ropas de impiedad, esas ropas de ofensas, no solamente a nosotros, sino a Dios. Y Romanos 13:13 dice, andemos como de día, honestamente. Y habla de ciertas cosas, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidia. Pablo hace una vez más esta comparación del vestuario, versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo. Esa es la realidad, la vestimenta que nos ponemos o debemos ponernos o que debíamos en este momento es la vestimenta del Señor Jesucristo. Dice, y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, que debemos vestirnos de unas nuevas y mejores ropas. La ropa de Cristo. Nos vestimos de algo mejor, algo supremo. Nos vestimos de Cristo. Y él dice en el versículo 24 de Efesios 4, vestidos del nuevo hombre. Un nuevo hombre. ¿Y cuál es ese nuevo hombre? Él lo dice, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Ese es el vestuario que prácticamente de una forma en nuestra actitud, en nuestra condición moral nueva debemos vestirnos. Dice justicia y santidad. El nuevo hombre se entiende la nueva naturaleza, la nueva criatura, el nuevo comienzo. La persona que es nacida de nuevo. La persona que ha recibido la gracia de Dios. La persona que su corazón ha sido regenerado. Entonces, la justicia y la santidad es esa justicia que ya esta persona ha recibido de Cristo. Ha sido justificado, ha sido declarado inocente de culpa, ha recibido la santidad, la perfección, la verdad de Cristo. Entonces, lo nuevo, en este nuevo hombre, está en oposición del viejo hombre. Lo nuevo está en oposición del viejo hombre. O sea, la corrupción de la naturaleza anterior. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, en que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y aquí dice, ¿cuál es el propósito? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea que hay un propósito, la santificación. La santificación. La santificación es hacer progresivamente la guerra al pecado. La santificación es crecer progresivamente en la santidad. La santificación es odiar el pecado. Odiar el pecado. Buscar la santidad no es un complemento a la salvación. No, es la forma en que Dios salva y es la forma en que cada uno de nosotros como creyentes debe conducirse. Y es la evidencia de la nueva identidad. Es el comportamiento, es la actitud del verdadero creyente que adora a Dios. La actitud del verdadero creyente que adora a Dios. Es por eso que Pablo dice, 4:21 de Efesios, si en verdad le habéis oído. Aquí Pablo está haciendo claramente visible quiénes son aquellos que verdaderamente
van a tener, a poseer, a usar, a vestirse de esa nueva ropa. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, si una persona no adora a Dios en su actitud y su carácter, Pablo está diciendo aquí entonces, poniéndolo en un sentido negativo, no lo ha oído, no ha sido enseñado por Cristo y no tiene la verdad conforme a Jesús. Eso es fuerte, eso es fuerte. Pablo entonces apela al carácter de los escogidos por Dios. Lo vemos en los versículos siguientes. Eso significa que todo verdadero creyente, los santos y amados, como dice él, vestidos pues como escogidos de Dios. O sea que Pablo está hablando a aquellos creyentes. Y esto es lo que siempre me llama la atención a mí. Pablo muestra la doctrina. Ustedes han sido escogidos, pero también hay una función que ustedes como escogidos tienen que llevar a cabo. Es por eso que no existe tal cosa que un creyente que ha sido salvo entiende las doctrinas de la gracia y dice, yo soy salvo por la gracia de Dios. Teológicamente, Dios que comienza la obra la perfecciona. Y eso lo tenemos todos claros. Pero los imperativos precisamente que Pablo, las exhortaciones que hace, es para precisamente descartar, para poner a un lado a aquellos que no son verdaderamente creyentes o que creen serlo. Y Pablo en sus cartas siempre hace manifiesto esta realidad. Esta realidad. Entonces, él está hablando a los santos y a los amados, a todo aquel que ha sido separado a un nuevo estilo de vida en su conversión, porque nadie que ha sido escogido por Dios de este mundo va a mantenerse con un comportamiento de este mundo ni a vivir como el mundo. De ninguna manera. Esa es la evidencia. Entonces Pablo lo que hace manifiesto aquí es, bueno, demuéstrenlo. Demuéstrenlo. Entonces él dice en el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, que en inglés es kindness, de humildad, de mansedumbre, que es gentleness, y de paciencia. Pero esto no es nada nuevo. Lo que Pablo está haciendo manifiesto aquí no es nada nuevo, porque precisamente él en el libro de Gálatas nos hace ver a nosotros que parte de esto que él nos está diciendo aquí ya es algo que cada uno de nosotros debemos tener, porque es lo que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Son parte de esos nuevos componentes, 9 componentes del fruto del Espíritu. Cada día que nosotros empezamos el día, nos vestimos. Pero para Pablo, más importante que aquello que nos ponemos en el cuerpo, es aquello que nos ponemos en el corazón. Lo que nos ponemos en el corazón. Y la verdadera identificación de quién tú eres, es quién tú eres en el corazón. Del corazón es que sale todo. Lo que hay en el corazón, lo que fluye del corazón es lo que verdaderamente manifiesta quién eres tú. ¿Sí? Y cuando Dios abre el velo de nuestro corazón, lo que quiera ver, lo que Él quiere ver en nosotros es precisamente misericordia. Y por eso dice, el primer aspecto que manifiesta aquí, dice de entrañable misericordia. Y me llama la atención que Él no dice misericordia, Él dice entrañable misericordia. Entrañable tiene que ver con las entrañas. Significa lo que tiene que ver con nuestro interior, nuestro ser, nuestro yo interior. Y para los griegos esta palabra entraña estaba basado en aquellas pasiones violentas que estaban en el interior. Pero para los hebreos era la base de los efectos afectivos. ¿Cómo manifestamos nosotros el afecto hacia las demás personas?
Y lo que se está queriendo hablar no es simplemente emociones vacías, sino algo que comienza con el corazón. Con el corazón. Misericordia es similar a compasión. Es sentir la dificultad que otros pudieran estar viviendo. Eso es lo que conocemos como empatía. No estar desconectados de aquellos que están en alguna situación emocionalmente. Es gozarnos con los que se gozan y es llorar con los que lloran, como dice Romanos 12:15. El Señor Jesucristo, cuando miraba a algunas personas en necesidad, sentía compasión por esas personas. Él las veía como aquellas ovejas sin pastor. Sí, las veía como aquellas ovejas sin pastor, Mateo 9:6. Entonces, una manifestación de cómo adoramos a Dios es cuando tenemos un corazón que entrañablemente manifiesta misericordia hacia las demás personas. De esa manera lo adoramos. El siguiente que él muestra, el siguiente punto es benignidad, kindness. Y los escritores antiguos definieron esta palabra antigua griega como una virtud del hombre. Era una virtud para ellos. Disposición buena del corazón. Tú quieres benignidad para tu propia vida. Obviamente todos queremos que las personas nos traten con bondad, que tengan buenos detalles para con nosotros. Pero ¿qué tal o cómo tú manifiestas la bondad hacia las demás personas? ¿Cómo haces manifiesta tu benignidad a aquellos que están a tu alrededor? ¿Cómo lo haces? Esta palabra fue la que Jesús, si pudiéramos hablar de bondad, Jesús la usó cuando él dijo, mi yugo es fácil, Mateo 11:30. Jesús tenía un yugo benigno. Jesús tenía un yugo bueno. Entonces dice Pablo que se vistan de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad. Esta palabra humildad, en el tiempo antiguo, para los romanos, prácticamente esta palabra no era algo que ellos usaran. Eran unas personas ásperas, eran unas personas déspotas, dominantes. Eran personas que con los enemigos e incluso con sus propios ciudadanos, ellos eran de esa manera de ser con ellos. No tenían ningún tipo de humildad para con ellos, de ninguna forma. No existía ni siquiera una palabra en el idioma griego para humildad. No existía. Los griegos antiguos consideraban la humildad como una falla. Se consideraban ser bajos. Y se consideraban, o esta palabra humilde, que eran fácilmente controlables, manipulados. Y por eso no la utilizaban. Por su orgullo, por su prepotencia, por su altivez. Hablamos de humildad. Humildad es una marca genuina de aquellos que están en el reino de Dios. Es una marca genuina, es el sello, si lo pudiéramos decir de una forma, de aquellas personas que están en el reino de Dios. La palabra humildad significa bajarte a ti mismo en sumisión. Bajarte bajo el señorío de Jesucristo. Debido a que tu vida ahora está rendida a Cristo, entonces tú te bajas, tú menguas para que Cristo crezca. Tú te haces humilde, no solamente para con Dios, porque tú eres un siervo, esclavo de Dios, sino que a la misma vez tú consideras a los demás, aquellos que están a tu alrededor, como más importantes a ti. Esa es la humildad. Y de la manera que Dios tuvo la intención de amarte a ti y a mí antes de que el tiempo comenzara, de esa misma manera, debido a eso nosotros debemos tener el propósito en decidir amar a las demás personas, a nuestros hermanos en Cristo. De hecho, Jesús en Juan dice que de esta manera conoceremos que somos sus discípulos. Y que nos amemos los unos a los otros. O sea que no hay tal cosa que de pronto un hermano diga del otro, es que no lo paso, es que no lo soporto.
Es que lo quisiera ver lejos. Quisiera sentarme lejos de donde Él se sienta. No hay tal cosa. ¿Cómo vamos a adorar a Dios con nuestro carácter cristiano si conservamos esas actitudes que van en contra precisamente de lo que Jesús nos manda que debemos hacer? No hay tal cosa. No hay tal cosa. Hay muchas personas que están en necesidad del Señor. Y en vez de enojarnos, porque a veces nos llena de malestar, esas personas que tal vez persisten en su pecado, pero la realidad es que tenemos que sentir compasión por ellos y darnos cuenta que ellos necesitan mucho del Señor. O sea que hacemos manifiesta ese amor que Jesús manifestó por nosotros cuando nosotros tampoco lo merecíamos. Y si nosotros vemos a un creyente que ha tenido una pérdida de alguna característica y está atravesando por alguna dificultad, que tal vez ha perdido su trabajo, de alguna manera nosotros como creyentes debemos hacer efecto de esa empatía y cerca con ellos y mostrarnos en ese amor, mostrarnos en esa humildad y mostrarnos en esa benignidad y en esa bondad para con ellos. Vestidos pues de mansedumbre, gentleness, mansedumbre. Y la mansedumbre muestra cómo la humildad afecta mis acciones. De la manera que la humildad me afecta a mí y se mueven mis acciones y son humildes y son benévolas, va a ser manifiesto una mansedumbre en cada uno de nosotros. Estas virtudes van unidas la una con la otra. La mansedumbre muestra cómo la humildad afecta mis acciones hacia otros. ¿Y cómo funciona eso? Que yo no los domino, yo no los controlo, yo no quiero imponer lo mío sobre ellos, yo no los quiero manipular, yo no quiero coaccionarlos, obligarlos, incluso si tuviera el poder de hacerlo. Alguien dijo: mansedumbre es una fuerza humilde del hombre que ha aprendido a someterse a sus dificultades. Y es una realidad. Por eso que a veces el Señor nos trae una manera que solamente Él sabe en su providencia de trabajar con nosotros para hacernos mansos. Solo Él sabe, solo Él sabe. Jesús dijo en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, o sea, los humildes, dice la Biblia de las Américas, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra manso significa humilde, significa gentil, amable, poder bajo control, significa dominio propio. O sea que la palabra mansedumbre afecta mucho de lo que tiene que ver con nuestro carácter y, como lo hemos dicho, son parte también de ese componente, de ese paquete del fruto del Espíritu en nosotros. Una persona mansa es aquella que está bajo control, el control del Espíritu Santo. ¿Sí? No dada la ira. Esto no significa que no se disguste. Significa que permanece bajo control durante momentos difíciles y pruebas. La mejor definición de manso es poder bajo control. Y manso es humildad, ser humilde. Vivir bajo la autoridad de Dios y vivir bajo la autoridad de Jesús. Eso es lo que es mansedumbre. Si tú vives bajo la autoridad de Jesús, si tú vives bajo el gobierno de Jesús, si tú vives comprendiendo, queriendo parecerte a Cristo, tú vas a vivir en mansedumbre. ¿Sí? Porque es vivir bajo la autoridad de Él. Y todos hemos vivido bajo nuestras propias reglas. Hemos vivido bajo nuestra propia autoridad. Todo lo que nosotros queremos hacer está gobernado bajo mi propia vida. Y para ser una persona mansa, nuestro orgullo tiene que ser quebrantado. Quebrantado. Y buscar solo lo que Dios quiere que haga y vivir bajo su señorío. Sí.
Y Dios te llama y me llama a mí a ser valientes. Sí, Dios nos manda a ser valientes. Dios nos manda a ser fuertes. En la fuerza del Señor, desde luego. Pero hay momentos en que debemos trazar una línea. Y debemos ver dónde, en esa línea que hagamos, dónde señalemos que ya no podemos ir más allá de esa valentía que debemos tener y esa fuerza que debemos manifestar. Y debemos ser mansos. Debemos buscar cultivar esta característica en la vida. Nosotros hablamos de la valentía del Señor. Nosotros conocemos la autoridad del Señor. Valiente, con autoridad. Pero Él no quiere ser comparado como un general romano. ¿No? ¿Eres tú manso y humilde? Cada que queremos definir este término, tenemos que entender que Jesús es el modelo. Y Él es el que define esta palabra, de mansedumbre. Tú no te la vas a comparar con el vecino. Tú no vas a comparar la mansedumbre con el hermano, que consideras que es manso. Tú no lo vas a comparar tal vez con tu abuela, que pudiera decir, uy, mi abuela es mansa. No, no, no. El ejemplo, el modelo de comparación con mansedumbre es Jesucristo. Tú te comparas con Jesucristo y cuando la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que ser mansos y humildes, ¿dónde vamos a encontrar esta definición y dónde vamos a encontrar el ejemplo? En Jesús. Solamente en Él. Todo lo que necesitamos es saber de la humildad y se encuentra en la vida y la enseñanza que Jesús nos dejó. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los cansados y trabajados y yo os haré descansar. ¿Qué hizo que las personas se acercaran a Jesús? Aquellas personas que verdaderamente se veían a sí mismas con su pecado. Que Jesús era una persona que era approachable, ¿no suena esa palabra como muy bien? Era una persona que se podía acercar. Era una persona que era humilde. Era una persona que se podía encontrar descanso en Él. Las personas vienen donde alguien que sea manso y humilde, porque ellos ven que esas personas o en esas personas pueden encontrar descanso. Una persona se acerca a otra buscando un consejo, buscando ayuda, buscando una palabra, porque ven que esa persona es mansa. Si usted encuentra un líder que es arrogante, que es prepotente, que es el ungido, tenga en cuenta que nadie se le va a acercar a decirle ninguna cosa o que decirle, ser rechazado inmediatamente. Jesús da la muestra aquí. Jesús se identifica a sí mismo como manso y humilde de corazón. Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Algo sorprendente. Se identifica Jesús como manso, pero no solamente nos dice que aprendamos de Él. Es una de las cosas que Jesús nos dice a nosotros que aprendamos de Él. En toda la Biblia vemos eso. Y vemos también una ocasión en que en Juan 13, Jesús le ha lavado los pies a sus discípulos antes de ser entregado. Y les dice, ¿habéis visto lo que yo hice? Asimismo, hacedlo vosotros. Otro mandato. Y eso es señal de humildad. O sea que Jesús prácticamente en dos ocasiones nos enseña a nosotros lo que es ser humilde y mansedumbre, que van unidas y que prácticamente están ligadas la una de la otra. Y cuando hablamos de mansedumbre de Jesús, este es el hombre que se paró frente a un grupo de líderes religiosos, un grupo de líderes que lo odiaron, un poco de líderes religiosos que él los llamó hipócritas, porque aparentaban una piedad, una santidad, aparentaban ciertas cosas, pero que lo hacían solamente para ser vistos. Este es Jesús.
Este es Jesús que nos dice a nosotros que Él es manso y humilde de corazón, que se paró frente al imperio romano. Y Jesús manifestaba su autoridad, pero a la misma vez tenía esa maravillosa personalidad, describiéndose a sí mismo manso y humilde de corazón. Las personas que tú has tratado dicen eso de ti. Las personas que tú tratas, las personas que tal vez tú con frecuencia ves, dicen que eres manso y humilde de corazón. O dicen lo contrario. Jesús fue ejemplo de mansedumbre. Jesús fue sumiso a la autoridad del Padre. En Juan 5:30 dijo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Fue sumiso a la voluntad del Padre. Jesús renunció a sus privilegios, no a su deidad. Jesús intencionalmente se rindió al Padre, Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Dice, ni como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué más ejemplo de humildad y mansedumbre de Jesús? Él dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. Quien tenía el derecho de pedir ser servido, pero no, él vino fue a servir. Eso es ser manso. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y lo que Jesús está diciendo es mírenme, obsérvenme, cópienme, imítenme. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, aprende humildad y mansedumbre estando cerca de mí y viviendo conmigo. ¿Estás cerca de Jesús? ¿Estás viviendo con Él para aprender humildad y mansedumbre? Después de Jesús, y tal vez del apóstol Pablo, que en una ocasión dijo, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Cuando lo dice, después de estas dos personas, pudiera yo decir que no hay ninguna otra persona que pueda hacer esta declaración. Que le diga, ¿usted quiere aprender humildad? Obsérveme, míreme. ¿Sabe qué? Véngase a vivir conmigo unos días. Míreme, obsérveme, cópieme durante una semana. Todos los días, en cada momento, e imíteme a mí. ¿Seríamos capaces de hacer eso? ¿Se atrevería usted a hacer algo así? Decirle a su hermano que tal vez ha recién llegado, ¿sabe qué? Yo le quiero enseñar a usted humildad y mansedumbre. Camine, vámonos para la casa. Quédese conmigo unos días. ¿Sería capaz de pasar eso? Mas, sin embargo, ese es el objetivo de nuestras vidas. Paul Washer dice, precisamente en un contexto de esto que estamos hablando de aquí, dice, tal vez no nos veamos intimidados en enseñar la visión bíblica de humildad. Podemos ver la escritura, podemos citar versículos acerca de la mansedumbre, y tú lo puedes hacer, cada uno lo podemos hacer. Pero lo que sí nos intimida es que alguien nos diga, ¿puedo ir a tu casa y quedarme contigo y observarte por unos días para aprender acerca de la humildad y la mansedumbre? Dice Paul Washer que eso sí nos intimida. Dice, lo que sí es atemorizador es que yo pudiera mostrarte humildad y mansedumbre por un rato. Puedo tratar por un rato, pero al final el verdadero yo va a ser expuesto. Es una realidad. Es una realidad. Jesús fue manso y la prueba de ello es lo que más necesitamos. Y los más cansados vinieron a Él. ¿Sí? Los más cansados, nosotros lo vemos a través de los evangelios. Los más cansados, necesitados espiritualmente vinieron a Él. Vuelvo y repito. Las personas vienen y te buscan a ti. Pueden encontrar descanso en acercarse a ti, poder comunicar aquello que tal vez tienen ellos de inquietud y quieren manifestarlo a ti. Hay que aclarar también que la severidad de Jesús no anuló su mansedumbre. Por el contrario,
fue generada por su propio amor y por su propia consideración y compasión a los perdidos. Porque alguna persona pudiera por un momento decir, pues Jesús en un momento él trató mal a estos fariseos y utilizó un lenguaje fuerte. Entonces, pues, si yo no lo soy, tengo la excusa. Pero es que el corazón nuestro no es el mismo de Jesús. El sentimiento con que Jesús le hablaba a estos fariseos era en sí mismo dolor por su incredulidad, por su autojusticia. Y lo que Jesús quería era hacerlos entrar en razón y que pudieran ver la realidad de quién ellos eran. Pero cuando nosotros actuamos de esa manera, nuestras intenciones son totalmente mundanas, son totalmente movidas por nuestro egoísmo, por nuestra naturaleza, por nuestras envidias, por nuestro ser, por muchas cosas. Jesús, en este compendio que les reclama a estos fariseos, Él lo hace tanto en una forma de compasión por ellos que Él concluye este Mateo 23 diciéndoles: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Esa es la razón, compasión de Jesús. Nosotros no lo hacemos por eso. Así que nunca trates de poner este argumento como una base para tú expresar tu arrogancia, tu falta de humildad, tu falta de benevolencia o tu falta de mansedumbre. Paciencia, que es la última que se muestra aquí. La paciencia es la muestra de la humildad en cómo afecta mis reacciones hacia otras personas. La paciencia muestra humildad en mí, en cómo yo reacciono hacia otras personas. Esa sí es una fuerte. A veces, por cualquier circunstancia, venimos como con alguna situación y alguien nos dice algo y ya estamos predispuestos, como con el escudo puesto para defendernos. No escuchamos. Precisamente porque nos falta humildad, nos falta mansedumbre. Esa es la realidad. Y como cristianos debemos no llenarnos de resentimiento hacia la debilidad y el pecado de otros. ¿Encuentras fácil esto? ¿Eres impaciente con las debilidades? ¿Con aquellas personas que tal vez no son fáciles? ¿Con aquellas personas que tal vez tú les has predicado y siguen en lo mismo? En conclusión, entonces, cada persona que está a nuestro alrededor o ha luchado o está luchando con algo. ¿Sí? O con un mal hábito. Cada persona que está a nuestro alrededor o ha luchado, está luchando con un mal hábito o va a luchar con un mal hábito. Y cada persona a la que estamos alrededor está aquí para animarte, para aconsejarte, para guiarte, para instruirte. Sí, para darte apoyo. De eso se trata como iglesia. Algunos hábitos se convierten en algo tan malo y tan prolongado que se convierten en pecados que dominan tu vida. Se vuelven adicciones. Y para pelear estas adicciones, tú no lo puedes hacer solo. Necesitas ayuda de otras personas. No, es que yo puedo vencerlo. Yo puedo con esto. La verdad no puedes. Necesitas de alguien. ¿Cuántas veces te has dicho esto? ¿Cuántas veces te has repetido esto mismo en alguna circunstancia, hábito, que se convierte en adicción? Y esa adicción se convierte en un estilo de vida. Sí. Y lo podemos enumerar cualquier cantidad de cosas. Salomón dijo: 2 son mejor que 1,
porque tiene mejor recompensa por su trabajo. Y si ellos caen, uno ayudará a su compañero. Pero ¿qué sucederá el que caiga cuando está solo? Eclesiastés 4, 9 y 10. Si estás en alguna condición, busca ayuda. Están los ancianos, están los pastores, están personas sabias que te pueden guiar y ayudar. Entonces, Colosenses 3:13 concluye diciendo: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vemos entonces aquí que perdón es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo podemos como iglesia adorar a Dios? Con nuestra actitud y nuestro carácter. Si no perdonamos, ¿cómo podemos adorar a Dios? Pero la realidad es que nosotros queremos que para ofrecer perdón, nosotros queremos que las personas vengan, prácticamente se arrodillen delante de nosotros, nos supliquen que los perdonemos. Y se ha convertido tanto eso que en nuestra cultura, hasta que Él no venga aquí y se me arrodille, yo no lo perdono. Cuando nosotros fuimos perdonados, ¿quién fue el que se acercó primero a nosotros? Jesús. Nosotros no nos acercamos a Él. Nosotros le amamos porque Él nos ama primero. Así que eso es algo que nosotros debemos cambiar como cristianos en nuestra manera de ver las cosas. Debemos estar listos para ofrecer el perdón, aun si la otra persona no está dispuesta a reconocer su culpa. Dios dio el primer paso hacia nosotros para perdonarnos. Dios hizo eso con nosotros. Dice, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y por qué debemos hacerlo entonces? Debemos considerar la inmensa deuda que Jesús nos perdonó. La inmensa deuda que Jesús nos perdonó. Y al comparar esta pequeña deuda que posiblemente otros que nos han hecho algo, es comparablemente mínima con lo que Dios nos perdonó. Y esa es la razón que debemos hacerlo. Cuando tú perdonas, lo haces basado en la gratitud que tú manifiestas a Jesús por lo que Él hizo por ti. Es la única forma. Y el 14 dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y vemos algo especial. Es como si Pablo estuviera diciendo, está bien, vístanse de estas cosas, estas anteriores que hemos mencionado. Vístanse de entrañable misericordia, vístanse de bondad, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia. Pero al final, pónganse esa chaqueta, ese abrigo, eso que va a resaltar delante de ustedes, que es el amor. El vínculo perfecto. El vínculo perfecto. Perdón entrañable, misericordia, humildad, benignidad, mansedumbre, paciencia, todo está abarcado por el amor. Podríamos decir entonces que el amor resume todas estas cosas que se han manifestado anteriormente. El amor. Y el amor, yo lo he dicho anteriormente, no es tomar a una persona a besos, abrazos, cargarlo y hacer manifiesto que usted lo ama. El amor, según la Biblia, según la Real Academia de la Lengua Española, es un sentimiento, una emoción. Pero la Biblia nos hace ver que el amor es algo que se manifiesta en acción. El amor es algo que se demuestra en acción. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. El amor se manifiesta en acción. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Es una acción. Jesús manifestó su amor no enviándonos
cartitas de amor, de felicidad, no. Dios envió a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Él manifestó el amor a través de Jesús, enviándolo a morir en esa cruz por pecadores como nosotros. Entonces, mis hermanos, Pablo deja el amor para el final. Y estas virtudes sin el amor se convierten en algo distorsionado y desbalanceado. Todas estas virtudes de los versículos 12 al 13, el amor es el más alto de las manifestaciones que aparecen aquí. Así que, para manifestar adoración a este gran Dios, lo hacemos precisamente por el amor que hemos recibido de Él. Pero ese amor que desplegamos nosotros a los que tenemos alrededor, y que ese amor que desplegamos alrededor a las personas que están cerca de nosotros, es precisamente porque esa mansedumbre, esa humildad, esa benignidad, están en cada uno de nosotros, justo con la paciencia. Pongámoslo, vistámonos de todo esto que verdaderamente hace manifiesto un verdadero nacido de nuevo, un verdadero creyente, y adoremos al Señor. Amén. Oramos. Padre y Dios eterno, estamos aquí una vez más agradecidos por ese amor, por esa misericordia, por esa compasión que has derramado en cada uno de nosotros. Gracias, porque realmente es la obra tuya la que hace posible que nosotros estemos aquí. Padre, queremos adorarte, y precisamente ese es el tema de nuestra conferencia. Una iglesia que te adora. Pero para adorarte necesitamos vestirnos, poner en efecto todo eso que hace manifiesto nuestra actitud de que somos verdaderamente aquellos que han sido receptores de esa gracia, y que tu Espíritu Santo mora en nosotros, y que de esos 9 componentes del fruto de tu Espíritu están en nosotros, están allí, y lo que necesitamos es ponérnoslos. Señor, crea en cada uno de nosotros ese deseo, esa fuerza, ese poder, para que hagamos uso de esa vestimenta, desechando toda esa antigua, pasada, mala manera de vivir, destruyéndola y viviendo solamente de una manera, una actitud, un carácter que haga manifiesto quién es Cristo. Danos, Señor, ese querer como el hacer, para que nosotros nos encaminemos en ello. Ya está. Pero necesitamos ser empujados. Necesitamos ser tirados al frente para poder andar en esa santidad, en esa benignidad, en esa humildad, en esa mansedumbre, en esa paciencia para con los demás, y de esa manera hacer manifiesto que lo que hacemos a los hermanos, aquellos que están cerca de nosotros, es como si los hiciéramos a ti, Señor. Porque precisamente en ese final día, tú vas a apartar unos a la derecha, otros a la izquierda, y esos que están a la izquierda van a ser condenados precisamente porque no hicieron uso de aquello que debiéramos hacer a aquellos que están cerca de nosotros, porque como Jesús dijo, es como si se lo hubiéramos hecho a Él. Señor y Padre eterno, bendito eres. Que tu rostro resplandezca sobre cada uno de nosotros, que tengas de nosotros misericordia y traigas a nosotros paz. Gracias, Señor, por esta conferencia, gracias por cada uno de los expositores.
por aquellos que habrán de exponer. Que tu favor, Señor, que tu gracia sea con cada uno de ellos y podamos continuar en esta tarde edificándonos en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.